la economía queda afectada. ¿Y cómo queda afectada? Entre otras cosas, que la rentabilidad de la inversión en la economía productiva no es muy alta. Y si usted tiene mucho dinero, no lo va a invertir en la economía productiva porque la rentabilidad es menor que la que puede conseguir con la inversión especulativa. No sé si me explico bien. Si usted invierte en una actividad especulativa, va a tener una rentabilidad mucho más alta que no en la economía productiva. ¿Qué quiere decir economía productiva? Pues haciendo coches y tal, pero oiga, no hay suficiente demanda de coches. Pues va a invertir en actividades especulativas. Fíjense entonces, hagan esa comentación de argumentos. Por un lado, la renta va bajando, con lo cual la gente se tiene que endeudar más y más. Pero la gente cuando dice que endeudar más y más, por cierto, que hay muchos trabajos que muestran que el crecimiento del sector financiero se basa precisamente en el endeudamiento de la población, porque la masa salarial va bajando. Pero ese mismo capital financiero que se genera ya deja de hacer su función social, que es la ofrecer crédito, y se invierte en las actividades especulativas, que les va muy bien con la burbuja, que es la máxima expresión de inversión especulativa en la inmobiliaria. Ahora, es ahí el origen del capitalismo, el casino, que es dinero crea dinero, sin que haya producción en medio. Y es ese enorme crecimiento de ese sector financiero en base especulativa que es el origen de la crisis financiera. Bien. Y entonces el déficit y la deuda pública no tienen nada que ver con que los países se han gastado más de lo que tienen. Vamos a ver ese origen de la deuda pública. Y tenemos que mirar a ver qué hace el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, les va a sorprender lo que les diga ahora, no es un banco central, es un lobby de la banca. ¿Qué quiere decir eso? Este Navarro es un poco exagerado. Vayamos viendo los datos. ¿Qué hace un banco central? Un banco central imprime dinero. ¿Y qué hace con ese dinero? Vamos a ver qué hace el Federal Reserve Board, que conoce muy bien. ¿O qué hace el Banco de Inglaterra? ¿O qué hace el Banco de Japón? ¿O qué hacía el Banco de España cuando teníamos bancos acá? Imprime dinero. ¿Y qué hace con ese dinero? Se lo presta al Estado. Compra bonos del Estado. Y eso es fundamental porque protege al Estado frente a la especulación del capital financiero. ¿Qué quiere decir esto? Si usted, Estado, necesita dinero, pues va buscando de dónde puede conseguirlo. Y si le es difícil conseguirlo, va a tener que aumentar los intereses. Pero el Banco Central viene y le ayuda. Y dice, pues mire usted, el Estado le pide al Banco Central, présteme dinero. El Banco Central le presta dinero. Y con ello, la dependencia del Estado de los mercados financieros, ¿qué quiere decir mercado financiero? La banca privada disminuye. No sé si me estoy explicando bien. Entonces, ese mecanismo, un Banco Central, digno de su nombre, ayuda al Estado. Pero ¿cuál es el problema en Europa? Que no hay Banco Central. No hay Banco Central. El Banco Central imprime dinero, pero no se lo presta al Estado. Dice que no puede hacerlo. Se lo presta a la banca privada, a unos intereses menos del 1%. Con lo cual, este dinero que consigue va y compra bonos públicos a unos intereses de 3, 4 o un 13% en caso de Grecia. Oiga, es el chollo del año, Es el chollo del año. Usted consigue dinero a unos intereses bajísimos, con esto compra deuda, apretando un botón, ¡pum!, multiplica su capital 3 o 4 veces. ¿Me explico bien? No tiene nada que ver. Tiene que ver con que el Banco Central no es un banco central. Fíjense ustedes que cuando España estaba asfixiado, pagando unos intereses elevadísimos, ya iba a caer en quiebra, ya se llega a un extremo que no se podía. Y aparece el señor Draghi y dice, oiga, que voy a comprar deuda pública, ¡bum!, los intereses bajan. Solo con una frase, baja. ¿Se dan cuenta? O sea que en ese aspecto, esa deuda ha sido artificialmente creada y
que los estados no tenían que pagar, España, si hubiera tenido su propio banco central, y lo hemos documentado, en lugar de tener una deuda pública del 90%, sería ahora del 33%. ¿Me explico? Pero si se construye un sistema financiero en el que el Estado no está protegido con un banco central, pues entonces, además esos bancos privados que se han beneficiado enormemente, miren ustedes, solo un dato, los estados de Europa han pagado 700.000 millones de euros a la banca. ¿Cuánto han invertido para crear empleo juvenil? 6.000 millones. ¿Se da cuenta? Se ha invertido una enorme cantidad de dinero para salvar la banca, con el argumento de que vamos a ayudar a las empresas porque hay una escasez de crédito. Pues mire usted, después de 700.000 millones de euros, crédito no está ni se le espera. Oiga, pero ¿qué está pasando aquí? Pues muy bien. Son ellos los que están comprando deuda pública como locos, porque el Estado no puede ser más rentable. Se dan cuenta. Y no tienen nada que ver. Y luego, para pagar esa deuda pública, se hacen los recortes, que van a la banca. Y la banca alemana ha tenido una enorme influencia en el establecimiento de esta deuda pública. Fíjense ustedes, la banca alemana, mira por dónde, el número es casi igual, 700.000 millones de euros invertidos en los países periféricos, 200.000 millones en España. Cuando se dice con excesiva ligereza de que Alemania va a expulsar a Grecia, algunos incluso han dicho a España, del euro, ustedes no saben qué dicen. Si Grecia o España sale del euro, estos países no van a pagar la deuda pública y la banca alemana colapsa. ¿Se dan cuenta? Por favor, no sean frívolos en sus expresiones. O sea que en ese aspecto hay un sistema financiero totalmente controlado por esa banca que tiene sus propias redes de cajas de resonancia ideológica en la que al final la gente se cree que son culpables porque han gastado demasiado. Y esto es importante que esa imagen que se da, los intereses son muy altos porque el déficit y la deuda pública son muy altos, no es cierto. Cuando comenzó la crisis, el Estado español no tenía déficit, tenía superávit. Los déficits en Europa son consecuencia de la crisis económica, no al revés. No al revés. Bien. Y ahora quisiera ir ya terminando, no quisiera... Porque lo que ha pasado en España ha ocurrido también en Europa. La bajada de salarios ha también ido ocurriendo, las privatizaciones se han ido aumentando y es ahí que ya quisiera ir terminando. Lo que ha ido en Europa es el crecimiento de las rentas de capital, descenso de la renta de trabajo, crecimiento de la dispersión salarial, incremento de la regresividad fiscal, descenso de los beneficios sociales, descenso de la protección social, crecimiento de las desigualdades sociales. Y esto es importante, el aumento del porcentaje de la población en Europa que cree que las desigualdades de rentas son excesivas ha alcanzado el 78% de la población. Y mientras la estructura de poder le dice a la ciudadanía en Europa que el problema es la excesiva rigidez del mercado laboral, la excesiva generosidad de los beneficios sociales y un excesivo gasto público. Y de ahí las políticas de regular los mercados de trabajo, contener o reducir el gasto público y reducir los beneficios sociales. Es lógico, perdón, aquí, tendremos que, se puede mover, no hay manera de, es que quisiera recuperar sí, es que tiene que moverse hacia, no hay una flechita aquí, no se puede, no es que tiene que, póngame yo perdón. Bien, entonces les decía que desde el punto de vista hoy en Europa
estamos en una situación que obtiene su mayor expresión en el sur de Europa, en el que hay una estructura de poder que sigue una narrativa en la que se nos dice que hay que recortar más, que el déficit es el problema mayor, etcétera, etcétera, y a nivel de calle esa estructura de poder está perdiendo toda la legitimidad. Lo mismo que ocurre en España. O sea, hoy en España el Estado español está perdiendo la legitimidad muy rápidamente. Ustedes saben que el movimiento 15M, que yo saludo como uno de los movimientos más sanos que tiene este país, sale con el eslogan que dice no nos representan. Pues miren ustedes, el 75% de la población española está de acuerdo con ello. Esto es un dato de una enorme preocupación. Esas instituciones representativas no están respondiendo a la sociedad ciudadana. Y la estructura de poder de Europa creo que ya debe ser consciente de que tampoco los pueblos de Europa consideran que esa es su Europa. Y es ahí donde se está creando una dinámica que estamos viendo el fin de una etapa y el principio de otra que no se perfila todavía qué características va a tener. Y desde el punto de vista, y ahora yo me dirijo a gente joven de este país, en nombre de, no tengo autoridad para hablar en nombre de nadie, excepto de la experiencia de otras generaciones. Miren ustedes, nos costó mucho llegar a lo que tenemos en este país. La juventud no sabe la historia de este país. La democracia tan limitada que tenemos nos costó mucho llegar. Entonces, yo les hago una invitación a que como intelectuales tienen el deber, en primer lugar, de conocer todo, no solo lo que les presente desde una perspectiva a otra. Y luego tienen que invertir en cuanto a su propio proyecto personal, no solo por su objetivo individual, que es muy legítimo, sino en cuanto a mejorar el bienestar de la ciudadanía. Vivan donde vivan. Y desde ese punto tienen un poder. Ustedes son parte de una estructura que va a generar valores y producir valores. Y no pueden continuar reproduciendo los valores de la estructura de poder. El mundo académico tiene que ser crítico por definición. Y es ahí. Ustedes, por mucho que les vean, miren los datos y mira a ver si eso conduce o complementa lo que se le dice o entra en contradicción. Tuvimos una historia dura, una dictadura durísima. Hubo una transición muy modélica. No se hizo en términos iguales. Era imposible que fuera una transición modélica. Unos tenían todo el control del Estado y los medios. Los otros acababan de salir de la prisión, o estábamos exilados, o era la clandestinidad. No era una transición equilibrada. Y creó un producto muy deficiente. No es por casualidad que hay gran agitación social y gran agitación sobre el tema nacional. Porque aquel Estado nunca reconoció la plurinacionalidad del Estado español. Y esas son las consecuencias. 1,5 millones de catalanes en la calle. Y va a continuar todavía más. Porque el gobierno central es una fábrica de enfado en Cataluña. Pero es que el tema social es el mismo que está ocurriendo. O sea que en ese aspecto, ustedes, y permítanme que les hable en este tono de estima y respeto, pero tienen que ser parte de la solución y del problema. Y esa solución pasa por movilizarse en cuanto a aplicar su conocimiento, que seguro que lo tiene abundancia en esta casa, para precisamente ayudar a esa transformación. Y nada más, muchas gracias.